Capítulo 112. Cómo Cortés, después de bien informado de quién era capitán, y quién y cuántos venían en la armada, y de los pertrechos de guerra que traía, y de los 3 nuestros falsos soldados que a Narváez se pasaron, escribió al capitán y a otros sus amigos, especialmente a Andrés de Duero, secretario del Diego Velázquez, y también supo cómo Montezuma enviaba oro y ropa al Narváez, y las palabras que le envió a decir el Narváez al Montezuma, y de cómo venía en aquella armada el licenciado Lucas Vázquez de Ayllón, oidor de la Audiencia Real de Santo Domingo, en la instrucción que traían. Como Cortés en todo tenía cuidado y advertencia, y cosa ninguna se le pasaba que no procuraba poner remedio, y como muchas veces he dicho antes de ahora, tenía tan acertados y buenos capitanes y soldados, que, demás de ser muy esforzados, dábamos buenos consejos, acordóse por todos que se escribiese en posta con indios que llevasen las cartas al Narváez antes que llegase el clérigo Guevara, con muchas caricias y ofrecimientos que todos a una le hiciésemos, y que haríamos todo lo que su merced mandase. Y que le pedíamos por merced que no alborotase la tierra, ni los indios viesen entre nosotros disensiones. Y esto de este ofrecimiento fue por causa que, como éramos los de Cortés pocos soldados en comparación de los que el Narváez traía, porque nos tuviese buena voluntad y para ver lo que sucedía, y nos ofrecimos por sus servidores, y también debajo de estas buenas palabras no dejamos de buscar amigos entre los capitanes de Narváez, porque el padre Guevara y el escribano Vergara dijeron a Cortés que Narváez no venía bien quisto con sus capitanes, y que les enviase algunos tejuelos y cadenas de oro, porque dádivas quebrantan peñas, y Cortés les escribió que se había holgado en gran manera él y todos nosotros sus compañeros con su llegada a aquel puerto, y pues son amigos de tiempos pasados, que le pide por merced que no dé causa a que el Montezurá, que está preso, se suelte y la ciudad se levante, porque será para perderse él y su gente, y todos nosotros las vidas, por los grandes poderes que tiene. Y esto, que lo dice porque el Montezuma está muy alterado y toda la ciudad revuelta con las palabras que de allá le ha enviado. A decir, que cree y tiene por cierto que de un tan esforzado y sabio varón como él es no habían de salir de su boca cosas de tal arte dichas, ni en tal tiempo, sino que el Cervantes el chocarrero y los soldados que llevé consigo, como eran ruines, lo dirían. Y demás de otras palabras que en la carta iban, se le ofreció con su persona y hacienda, y que en todo haría lo que mandase. Y también escribió Cortés al secretario Andrés de Duero y al oidor Lucas Vázquez de Ayllón, y con las cartas envió ciertas joyas de oro para sus amigos. Y después que hubo enviado esta carta secretamente, mandó dar al oidor cadenas y tejuelos, y rogó al padre de la merced que luego tras la carta fuese al Real de Narváez, y le dio otras cadenas de oro y tejuelos y joyas muy estimadas que diese allá a sus amigos. Y así como llegó la primera carta que dicho habemos que escribió Cortés con los indios antes que llegase el padre Guevara, que fue el que Narváez nos envió, andábala mostrando el Narváez a sus capitanes, haciendo burla de la y aun de nosotros, y un capitán de los que traía el Narváez, que venía por veedor, que se decía Salvatierra, dicen que hacía bramuras des que la oyó, y decía al Narváez, reprendiéndole, que para qué leía la carta de un traidor como Cortés los que con él estaban, que luego fuese contra nosotros. Que no quedase ninguno a vida, y juró que las orejas de Cortés que las había de asar, y comer la una de ellas, y decía otras liviandades. Por manera que no quiso responder a la carta ni nos tenía en una castañeta. Y en este instante llegó el clérigo Guevara y sus compañeros a su real, y hablan al Narváez que Cortés era muy buen caballero e gran servidor del rey, y le dice del gran poder de México, y de las muchas ciudades que vieron por donde pasaron, que entendieron que Cortés que le será servidor y haría cuanto mandase, que será bien que por paz y sin ruido haya entre los unos y los otros concierto, y que mire el señor Narváez a qué parte quiere ir de toda la Nueva España con la gente que trae, que allí vaya. Que deje al Cortés en otras provincias, pues hay tierras hartas donde se pueden albergar. Como esto oyó el Narváez, dicen que se enojó de tal manera con el padre Guevara y con el Amaya, que no los quería después más ver ni escuchar, y des que los del Real de Narváez los vieron ir tan ricos al padre Guevara y al escribano Vergara a los demás, y les decían secretamente a todos los de Narváez tanto bien de Cortés de todos nosotros, que habían visto tanta multitud de oro que en el Real andaba en el juego de los naipes, muchos de los de Narváez deseaban estar ya en nuestro Real, y en este instante llegó nuestro padre de la merced. Como dicho tengo, al Real de Narváez con los tejuelos que Cortés les dio y con cartas secretas, y fue a besar las manos al Narváez, a decille cómo Cortés hará todo lo que mandare, que tenga paz y amor,
Como el Narváez era cabezudo y venía muy pujante, no lo quiso oír. Antes dijo delante del mismo padre que Cortés y todos nosotros éramos unos traidores. Porque el fraile respondía que antes éramos muy leales servidores del rey, le trató mal de palabra, y muy secretamente repartió el fraile los tejuelos y cadenas de oro a quien Cortés le mandó. Y convocaba y atraía así los más principales del real de Narváez. Y dejallo he aquí, y diré lo que al oidor Lucas Velázquez de Ayllón y al Narváez les aconteció, y lo que sobre ello pasó. Capítulo 113. Cómo hubieron palabras el capitán Pánfilo de Narváez y el oidor Lucas Vázquez de Ayllón, y el Narváez le mandó prender y le envió en un navío preso a Cuba o a Castilla, y lo que sobre ello avino. Parece ser que, como el oidor Lucas Vázquez de Ayllón venía a favorecer las cosas de Cortés y de todos nosotros, porque así se lo había mandado la Real Audiencia de Santo Domingo y los frailes jerónimos que estaban por gobernadores, como sabían los muchos y buenos y leales servicios que hacíamos a Dios primeramente y a nuestro Rey y Señor, y del gran presente que enviamos a Castilla con nuestros procuradores. Además de lo que la Audiencia Real le mandó, como el oidor vio las cartas de Cortés, y con ellas tejuelos de oro. Si de antes decía que aquella armada que enviaba era injusta, y contra toda justicia que contra tan buenos servidores del rey como éramos era mal hecho venir, de allí adelante lo decía muy clara y abiertamente, y decía tanto bien de Cortés y de todos los que con él estábamos, que ya en el Real de Narváez no se hablaba de otra cosa. Y demás de esto, como veían y conocían en el Narváez ser la pura miseria, y el oro y ropa que el Montezuma les enviaba todo se lo guardaba, y no daba cosa délo a ningún capitán ni soldado. Antes decía, con voz, que hablaba muy entonado, medio de bóveda, a su mayordomo: mirad que no falte ninguna manta, porque todas están puestas por memoria, como aquello conocían de él, oían lo que dicho tengo del Cortés y los que con él estábamos, de muy francos, todo su real estaba medio alborotado, y tuvo pensamiento el Narváez que el oidor entendía en ello. Poner cizaña. Y demás de esto, cuando Montezuma les enviaba bastimento que repartía el despensero o mayordomo de Narváez, no tenía cuenta con el oidor ni con sus criados, como era razón, y sobre ello hubo ciertas cosquillas y ruido en el real. Y también porque el consejo que daban al Narváez el Salvatierra, que dicho tengo que venía por veedor, y Juan Bono, vizcaíno, y un Gamarra, y sobre todo, los grandes favores que tenía de Castilla de don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, tuvo tan gran atrevimiento el Narváez, que prendió al oidor del rey, a él y a su escribano y ciertos criados, y lo hizo embarcar en un navío, y los envió presos a Castilla o a la isla de Cuba. Y aun sobre todo esto, porque un hidalgo que se decía fulano de Oblanco y era letrado, decía al Narváez que Cortés era muy servidor del rey, y todos nosotros los que estábamos en su compañía éramos dignos de muchas mercedes, y que parecía mal llamarnos traidores, y que era mucho más mal prender a un oidor de su majestad. Y por esto que le dijo, le mandó echar preso, y como el Gonzalo de Oblanco era muy noble, de enojo murió dentro de 4 días. También mandó echar presos a otros 2 soldados de los que traía en su navío, que sabía que hablaban bien de Cortés, y entre ellos fue un Sancho de Barahona, vecino que fue de Guatemala. Tornemos a decir del oidor que llevaban preso o Castilla, que con palabras buenas y con temores que puso al capitán del navío y al maestre y al piloto que le llevaban a cargo, les dijo que, llegados a Castilla, que en lugar de paga de lo que hacen, su majestad les mandaría a ahorcar, y como aquellas palabras oyeron, le dijeron que les pagase su trabajo y le llevarían a Santo Domingo. Y así, mudaron la derrota que Narváez les había mandado que fuesen, y llegado a la isla de Santo Domingo y desembarcado. Como la audiencia real que allí residía y los frailes jerónimos que estaban por gobernadores oyeron al licenciado Lucas Vázquez, y vieron tan grande desacato e atrevimiento, sintiéronlo mucho, y con tanto enojo, que luego lo escribieron a Castilla al Real Consejo de su Majestad, y como el obispo de Burgos era presidente y lo mandaba todo, y su Majestad no había venido de Flandes, no hubo lugar de se hacer cosa ninguna de justicia en nuestro favor. Antes el don Juan Rodríguez de Fonseca diz que se holgó mucho, creyendo que el Narváez nos había ya prendido y desbaratado, y cuando su majestad estaba en Flandes, y oyeron a nuestros procuradores, y lo que el Diego Velázquez y el Narváez habían hecho en enviar la armada sin su real licencia y haber prendido a su oidor, les hizo harto daño en los pleitos y demandas que después le pusieron a Cortés y a todos nosotros, como adelante diré, por más que decían que tenían licencia del obispo de Burgos, que era presidente, para hacer el armada que contra nosotros enviaron.
pues como ciertos soldados, parientes y amigos del oidor Lucas Vázquez, vieron que el Narváez le había preso, temieron no les acaeciese lo que hizo con el letrado Gonzalo de Oblanco, porque ya les traía sobre los ojos y estaba mal con ellos, acordaron de se ir desde los Arenales huyendo a la villa donde estaba el capitán Sandoval con los dolientes, y cuando llegaron a le besar las manos, el Sandoval les hizo mucha honra, y supo dellos todo lo aquí por mí dicho, y cómo quería enviar el Narváez a aquella villa soldados a prenderte. Y lo que más pasó diré adelante.